Hola, soy Maximino Arteaga Gómez, estudiante de filosofía y en este caso de el curso de democracia. Para esta tarea me permito dar a conocer a través de este video la respuesta a las preguntas orientadoras que presenta la guía de actividades. La primera pregunta hace referencia a qué problemas devela el discurso de Rancière sobre la política. El discurso de Jacques Rancière sobre la política revela varios problemas en relación con la concepción tradicional y establecida de la política, y algunos de estos problemas que Rancière señala son los siguientes: la distribución desigual de la capacidad política. Rancière critica la idea de que solo algunos individuos o grupos tienen la capacidad de participar en la política, mientras que otros están excluidos. Según él, esta concepción limita la participación política a una élite y niega la igualdad de los seres humanos como ciudadanos. Rancière argumenta que cualquier persona tiene la capacidad de ser política y participar en la creación de un orden político en la sociedad. La otra, la supresión de la voz de los oprimidos. Rancière sostiene que la política convencional a menudo silencia a aquellos que son considerados como, entre comillas, sin voz o que no tienen una posición privilegiada en la sociedad. Critica el sistema político que se basa en la representación y el poder de las élites, ya que esto excluye a los grupos marginados y los priva de la posibilidad de expresar sus demandas y preocupaciones. De otro lado, Rancière habla de la neutralización de la política. Para este autor, argumenta que la política ha sido neutralizada y reducida a una simple administración técnica de asuntos públicos, despojándola de su dimensión verdaderamente emancipadora. La política se convierte en una gestión de problemas técnicos y pragmáticos en lugar de ser un espacio de lucha y de conflicto donde se cuestionan y transforman las relaciones de poder existentes en las sociedades modernas. De otro lado, la pasividad en la política. Rancière critica la apatía y la pasividad política de la sociedad contemporánea, donde muchas personas se sienten desinteresadas o impotentes para involucrarse en cuestiones políticas. Y esto se da no solamente en las sociedades lejanas a nosotros, sino en nuestros mismos territorios en Colombia, la apatía que existe de participar, seguramente porque han sido manoseados, porque las comunidades de los ciudadanos han sido engañados, y eso hace entonces que haya una gran pasividad y apatía frente a esto. Rancière argumenta que la política no debe ser solo el dominio de los políticos como profesión, sino que debe ser accesible y relevante para todos los ciudadanos. Es decir, para Rancière, este discurso sobre la política revela los problemas de exclusión, silenciamiento, neutralización, pasividad, apatía que existen frente a la política, frente a la práctica de la política, generalmente esa política convencional. Y así entonces propone repensar la política como una actividad igualitaria, participativa, emancipatoria, que involucre a todos los ciudadanos en la construcción de un orden político mucho más justo y más democrático. La otra pregunta hace referencia en qué consiste la paradoja de la democracia. Según los postulados de Jean Rancière, la paradoja de la democracia se relaciona con la crítica a la concepción tradicional de la política y la participación ciudadana. Rancière argumenta que la democracia moderna ha caído en una paradoja en la cual se afirma la igualdad política y la participación de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo se perpetúa una distribución desigual del poder y se excluye a muchos grupos de la esfera política, especialmente a los grupos minoritarios,
a las comunidades indígenas, a las comunidades étnicas, a los grupos de minoría por raza, por religión, por postura política o por concepción religiosa o por sexualidad. Para Rancière, la paradoja de esta democracia entonces radica en que no hay una verdadera igualdad. A veces pasar de la retórica de la igualdad a la participación, existen muchas exclusiones y desigualdades que perviven en la sociedad y que restringen realmente el acceso real al poder político, a los puestos y a las posiciones políticas en las sociedades nuestras. Argumenta que la política convencional, el acceso real del poder político, las divisiones entre aquellos que son considerados como ciudadanos legítimos y aquellos que son excluidos o marginados, y así se limita entonces la posibilidad de una verdadera igualdad política en nuestras sociedades. En su obra importante, una de las obras más importantes de Rancière, El desacuerdo, política y filosofía, el autor sostiene que la democracia verdadera debe basarse en una concepción radicalmente igualitaria a la política. Propone que la política no es el privilegio de unos pocos, sino que está al alcance de todos los ciudadanos, incluso aquellos que han sido históricamente excluidos. Según Rancière, superar la paradoja de la democracia implica entonces reconocer que la política no es solo un asunto de gestión y toma de decisiones o de participación política con el voto por parte de los expertos y las élites, sino que debe ser un espacio de disputa, de lucha, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan cuestionar, transformar las relaciones de poder existentes. La verdadera democracia implica una redistribución del poder político y la igualdad de voz y capacidad de acción para todos y todas las ciudadanas. Con base entonces en lo anterior, tenemos que la paradoja de la democracia, según los postulados de Jean Rancière, se refiere a la contradicción entre los principios igualitarios y participativos de la democracia y la persistencia de exclusiones y desigualdades en la realidad política. Rancière aboga entonces por una concepción radicalmente igualitaria en la política y promueve entonces la participación, la igualdad de todos y de todas las ciudadanos. La paradoja de la democracia se refiere a esa tensión inherente y a menudo contradictoria entre los ideales democráticos y la realidad política, la realidad práctica que se ve en las sociedades, en nuestras comunidades. Esta paradoja se basa en el hecho de que la democracia se fundamenta en principios como la igualdad, la participación ciudadana, la protección de los derechos individuales y colectivos, pero en la práctica pueden enfrentar desafíos y limitaciones y dificultan la realización plena de estos ideales. Con esto entonces tenemos que en la paradoja de la democracia se pueden considerar varios aspectos. Igualdad versus desigualdad, mayoría versus minoría, participación versus apatía, libertad versus control. Todas estas tensiones y paradojas no implican que la democracia sea inherente y defectuosa, sino que señalan los desafíos y los dilemas que deben abordarse en su práctica y mejora continua. La democracia requiere una vigilancia constante, la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones democráticas para superar estas paradojas y acercarse a los ideales democráticos que las sociedades modernas, especialmente en América Latina y en nuestro país, en Colombia, requieren, especialmente en esa Colombia profunda, en muchos departamentos nuestros, en donde las élites y las castas políticas han gobernado desde hace muchísimos años, departamentos en donde la participación política, la apatía, hacen que reine entonces la corrupción, las desigualdades, esa gran brecha entre el acceso a la educación, a los servicios, al agua potable, como lo tenemos en La Guajira, en el Chocó, en la zona pacífica colombiana, en Buenaventura, que es el principal puerto que tenemos en Colombia.
Con esto quiero dar cuenta de la lectura juiciosa, la escucha de los materiales dispuestos en el aula para esta actividad del curso. Muchísimas gracias y éxitos para todos y todas.